Bien, Dios es bueno. Dios es bueno. Dígalo con fe, Dios es bueno. Y todo el tiempo. Así es que dígale al que está a tu lado, dile si es cierto eso. Dile. Bien, hemos estado hablando de ya va como una serie a lo mejor de 2, 3 ministraciones, no solamente los domingos, también los miércoles. Y es algo en lo que Dios quiere insistir en este tiempo un poquito más con respecto a lo que hemos estado hablando. Todo eso porque Dios quiere que usted y yo cambie en mi mente, mi manera de pensar. Yo creo que siempre Dios conoce nuestra situación, nuestros corazones, y quiero que Él me acompañe a leer esta escritura. Dice la palabra, no viene allí en sus QRs, pero dice la palabra en Juan capítulo 18. Dice el versículo 4. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo a los que venían a buscarlo para llevarlo ante los sumos sacerdotes, para ser crucificado ya. Jesús se adelantó, fíjese bien, ¿Jesús a qué? Y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Léalo conmigo, ¿qué dice? Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos, ¿quién? Judas, el que le entregaba. Verso 6, fíjese bien, lo que quiero hacer un poquito no es en todo el contexto, sino simplemente en este versículo. Dice la palabra, cuando Jesús les dijo, verso 6, cuando Jesús les dijo, ¿qué dice? Yo soy, ¿qué pasó? Retrocedieron, ¿y qué sucedió? Cayeron a tierra. Es algo que muchas veces no lo hemos a lo mejor visto, simplemente sabemos que Judas le dio un beso, lo entregaron, se lo llevaron, los discípulos se fueron para un lado, pero aquí también dice que Pedro es donde saca la espada y le corta una oreja al hijo del sacerdote, del sumo sacerdote que se llamaba Malco. Pero esta parte donde dice la escritura que cayeron a tierra, a mí realmente quiero hacer énfasis esto delante de cada uno de nosotros. Si tú y yo nos acercamos al Señor, no es tan fácil acercarnos. Déjeme le digo o déjeme le explico por qué. Vamos al Salmo 65. Salmo 65. Y vamos a leer el versículo 4. Dice la palabra, ¿lo tiene? Está en su QR también. Dice la escritura, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti. Dice, para que habite en tus atrios, seremos saciados del bien de tu casa. Dice, de tu santo templo. Quiero leérselo y si tienen por allí en la pantalla, a lo mejor la traducción de la palabra de Dios para todos. En la palabra de Dios para todos viene algo que quiero mostrarles. Dice la palabra, afortunado, ¿lo tiene ahí? Sí está ahí, ¿verdad? Léalo conmigo. Dice, afortunado los que tú elegiste para acercarse a ti y vivir a tu lado, en tu templo santo, tenemos todo el bien que ¿qué? Ok. Esta traducción que le voy a leer dice de esta manera, afortunado el que tiene permiso de acercarse a ti y vivir a tu lado. Va de nuevo, afortunado el que tiene permiso de acercarse a ti y vivir a tu lado. Quiere decir que en cierta forma dice el que tú escoges.
¿Por qué cuando vinieron con Jesús para llevárselo preso? ¿Por qué cuando Jesús se adelanta de sus discípulos y les dice, ¿a quién buscáis? Y dice, yo soy. ¿Qué es lo que sucedió con los discípulos? Cayeron. Se cayeron, retrocedieron y cayeron. Hubo algo que se cumple en la Escritura porque no todos tenían el permiso de acercarse a Jesucristo si Jesucristo no les hubiera dado permiso. Y eso es algo que está escrito y a lo mejor muchas veces no lo vemos de alguna manera, pero lo que sí puedo entender que la Escritura dice que al que le da permiso o al que a Dios se acerca es bienaventurado. ¿Es qué? Entonces, entender esta Escritura no es tan... De alguna manera Jesús predica en el monte de las bienaventuranzas y al final dice Mateo capítulo 6 verso 33, léalo conmigo, Mateo 6, 33, un versículo que ya muchos conocen. Mateo capítulo 6 verso 33. Quiero dejar un poquito más como una base por lo que vamos a hablar. ¿Qué dice Mateo 6, 33? Buscad. Otra vez, todos juntos. Más buscad, primeramente, y su justicia, y todas estas cosas que os serán añadidas. Verso 33 dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué más dice? Todo lo demás vendrá por añadidura. Yo creo que es importante, yo nunca he estado en contra, siempre yo creo que he entendido que es bueno cumplir nuestras metas personales en la vida. Es importante que usted y yo fijemos visión. La Biblia dice que sin visión el pueblo se desenfrena. Otra traducción dice que sin visión el pueblo perece. Sin una palabra profética o sin una visión que Dios te haya dado, dice la palabra que puedes estar perdiendo mucho la batalla. Y simplemente muchas veces dice que en muchas ocasiones dice que la palabra se desenfrena. Hay un desenfreno en nuestras vidas. No hay algo que gobierne nuestra vida. Podemos hacer muchas cosas o pocas cosas, o hacerlas mal o hacerlas como nos parece. Pero cuando hay una visión en tu vida, dice la palabra entonces que tu vida tiene un buen sentido. Yo creo que hay metas personales en la vida de muchos y es bueno que lo tengamos. Pero una de las cosas que sí no estoy a favor es que esa meta se convierta en un ídolo en tu vida. Esas metas no pueden convertirse en un ídolo en tu corazón, porque el único Dios verdadero es Jesucristo. Amén. No hay otro. Por eso la palabra dice, busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás viene por añadidura. Un ejemplo. No me gustan mucho los testimonios a mí de la gente que en muchas ocasiones compartía en ocasiones sus testimonios. Y muchas veces yo le digo, compártelo en un grupo en casa. Ve a un grupo en casa y compártelo allí. Porque a veces me han pedido permiso para compartirlos aquí. Y créeme que eso es muy bueno para la persona que lo comparte. Pero en cierta manera, cuando lo comparte y lo dice aquí entre la gente, se vuelve un ídolo. Incluso ella misma o él mismo se convierte en un ídolo como diciendo, yo testifiqué, sí, quién sabe si dentro de 2, 3 años vuelva a estar en el mismo lugar en el que estuvo. Hay veces que los testimonios son forma de convertirse en nosotros mismos, algo que yo logré hacer. Por eso para mí es muy importante que tú digas, fíjate bien, el que yo tenga una meta, el que yo tenga un propósito, no es tanto ver el propósito como el fin. Lo voy a poner tal vez de un ejemplo más claro, y a lo mejor en esto muchos me van a entender.
Cuando uno piensa en tener novio o novia para casarse, está la persona, sea hombre o mujer, esperando que Dios cumpla la promesa. ¿Y qué cuida Dios? Dios cuida que en tu corazón la promesa no esté antes del que promete. Porque muchas veces nosotros estamos viendo la promesa y queremos la promesa. Ya aquí tengo la promesa, ya yo quiero la promesa y le estoy pidiendo a Dios, dame mi promesa, dame mi promesa. Y me pongo a orar y estoy pidiéndole a Dios. Recuerdo que cuando en el grupo de jóvenes, cuando yo iba, hubo una persona que me dice, no pidas tu media naranja, dice, pídela completa, dice. Pero está ahí uno pidiendo la promesa y Dios no tiene novia, y está queriendo ya que Dios cumpla la promesa y Dios no quiere, porque muchas veces eso se convierte en tu ídolo. Bíblicamente no es eso. Si yo puedo entregarle a alguien la promesa, ven Gaby, si yo quiero entregarle a alguien la promesa, pues, dice la palabra que algo que yo no debo de hacer es voltear a ver. Se le cayó la promesa, qué bárbaro. Ya lo entendieron. Voltear a ver la promesa. Fíjate bien lo que él hizo cuando agarró la promesa. ¿Qué hizo? No, haz lo que hiciste, no te hagas. ¿Qué hizo? Volteó a ver la promesa. Dios dice, no, o sea, tú estás más interesado en la promesa que el que te da la promesa. Entonces Dios dice, espérame, ándale así. No dejes de voltear a verme a mí. Dios quiere que yo lo siga viendo a Él. Que no sea la promesa algo que desvíe mi vista de Él. Un negocio, ahorita hablaba mi esposa, de un negocio, un trabajo, mayor estabilidad, no sé, una sanidad o algo. Tú no estés volteando a ver eso. Dice la palabra, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. ¿Estamos? Gracias. Te lo voy a dar en algo que es una historia que ya, a lo mejor ya muchos conocen. Y me parece un ejemplo, la verdad, muy, muy bonito, que escribe la Biblia en Génesis capítulo 29. Génesis 29, no lo vamos a leer todo, pero en Génesis 29, se lo voy a leer el contexto, volteé para acá. El contexto es que Jacob iba huyendo de su hermano Esaú, llega a la tierra de Labán, parientes de su familia, y él llega con Labán y ve a una mujer ahí que él quería que fuera su esposa. Y Labán le dice, bueno, te la ofrezco siempre y cuando trabajes 7 años para mí. Y Jacob, dice la palabra ahí, si tú lo lees después en tu casa, dice que le pareció muy poquito tiempo porque realmente él amaba mucho a Raquel. Y él dijo, no importa, 7 años se van como el agua. Y la verdad le parecieron pocos, dice la palabra, a Jacob, que eran lo tanto que él amaba a Raquel que no sintió. Y el día en que hacen la fiesta para entregarle a Raquel, Labán le entrega a Lea. Y Lea era la mayor. Dice la escritura que Lea era una mujer de ojos muy tiernos. Me sorprende ver cómo la palabra explica aquí la fisonomía de Lea. Dice, era de ojos tiernos. Nada más dice eso. Dice, pero Raquel era de muy bello semblante. Y él, cuando está Jacob y al día siguiente que amanece, se hace una fiesta muy grande, y al día siguiente que ya se acostó Jacob con Lea, se da cuenta que no era Raquel. Y va y le dice a Labán, le dice, oye, ¿qué pasó? Dice, nos quedamos que era por Raquel y tú me estás entregando a tu otra hija. Y
Labán le dice, mira, pues la costumbre de nosotros es de que primero tiene que salir la mayor. Dice, pero cumple la semana con ella. Fíjate, le dice, cumple la semana con Lea. Al final de esta semana te entrego a Raquel, pero trabajas para mí otros 7 años. Y bueno, en 15 días, por así decirlo, en 8, 9, 10 días, ya tenía Jacob 2 esposas que eran hermanas. Esto lo escribe Moisés porque Dios le dicta el Génesis. Y dice la palabra en el versículo 31, lea conmigo, Génesis capítulo 29, verso 31. Dice la escritura, vamos a leer solamente los versículos en lo cual yo me quiero enfocar. Si usted luego tiene la oportunidad de leerlo todo y tiene dudas, acérquese a mí o a mi esposa y le contestamos o le ampliamos la duda. Dice el verso 31, léalo conmigo. Y vio Jehová que ¿qué? Que Lea era menospreciada. Otra vez, léalo nuevamente, fuerte. Vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos. Pero Raquel, ¿qué dice? Era estéril. Esta palabra que aquí dice menospreciada, en muchas traducciones o incluso en el inglés, si usted tiene una Biblia en inglés, la palabra que usa es odiar. No dice menospreciada. Pareciera ser que es menospreciada, es algo más sencillo que odiar. Odiarse se oye muy fuerte. Pero la palabra que está usando en el original es que Lea era odiada por su esposo. Es una palabra muy fuerte. Y créame que cuando entendemos esto, creo que muchos en ocasiones podemos entender que hay situaciones en mi vida que por más que yo trato de esforzarme porque esa persona no me odie, pareciera ser que los resultados son inútiles. Y pareciera ser que en cierta manera pues no tiene sentido. Quiero que se ponga en el lugar de Lea. Está siendo para ella el momento más feliz de su vida, le están entregando un esposo, le hicieron fiesta. Y lo primero que yo pensaría es que mi esposo estaría contento conmigo. Pero estaba sintiéndose de alguna manera rechazada, odiada, menospreciada. Y no era a gusto lo que sentía. Creo que entender lo que está diciendo la palabra aquí es mucho y es muy fuerte. Por eso Dios quiere que aprendamos esto en este tiempo, porque Dios quiere traer una sanidad en tu corazón. Dice la Escritura que Dios a Lea le dio hijos y no le dio una hija. ¿Qué característica tiene un rey cuando es nombrado rey? Él debe de casarse y su linaje, su descendencia, si no es hombre, está pronto a querer volver a embarazar a su esposa para que nazca ¿quién? Un varón. Y si no nace el segundo y nace a la tercera, a la cuarta, a la quinta y hasta no sé cuánto y está buscando el varón. ¿Por qué? Porque era como algo que se manejaba en ese entonces, que el rey debería tener en su primera hijo, o sea, su primer parto, un varón. Vemos películas de repente, yo me acuerdo que vi una de Robin Hood donde salía Kevin Costner en aquel entonces, donde llega a un pueblo y donde una señora estaba embarazada y sale él y apenas si le acababan de cortar el cordón umbilical al niño y ya lo traían y el señor sale con el niño y dice, es varón. Era un gozo porque había sido varón. Fíjese bien lo que dice el verso 32.
Dice la Escritura, concibió Lea. ¿Y qué dice? Y dio a luz un hijo. Y llamó su nombre Rubén. Porque, fíjate bien, ¿qué dijo Lea? Ha mirado Jehová mi aflicción. Ahora, ¿qué esperaba Lea? Ahora, por tanto, ¿qué dice? Me amará mi marido. Cuando yo veo esta escritura y me pongo en el momento, en la posición que está viviendo Lea, al momento de sentirse embarazada, sabía que su esposo la odiaba. Y como Raquel no tenía hijos, pues ahora Lea decía, Dios ha visto mi aflicción. ¿Cómo es que su preocupación de Lea era que su marido la amara? Que dijera, wow, Lea me dio un hijo. No, a lo mejor dijo, tengo un hijo. Y a lo mejor se lo llevó hasta Raquel y decirle, mira, tengo un hijo. Pero Lea se sentía menospreciada. Que dijo, oh, Dios me dio un hijo, ahora sí, mi esposo me va a amar. ¿Cuál era la esperanza de Lea? Ser amada por su esposo. Había angustia, dice la palabra. Había dolor. Había soledad. No era amada, no se sentía amada por su esposo. Versículo 33, dice la Escritura. Concibió otra vez Lea y dio a luz un hijo y dijo, por cuanto, ¿qué? Oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también a este otro hombre y llamó su nombre Simeón. ¿Tiene un significado? Sí. No lo vamos a ver ahorita, pero ya le había dado 2 hombres. Verso 34, dice la Escritura. Concibió, ¿qué? Otra vez. Y dio a luz un hijo. Y dijo, Lea dijo, ahora, léalo conmigo, ahora, esta vez se unirá mi marido conmigo porque le he dado a luz 3 hijos. Por tanto, llamó su nombre Leví. Imagínense, cada y cuando vengo de una familia de 12, que fuimos 12, gracias a Dios, muy productivos mis papás. Sí tenían tele, pero bueno, sí, le doy gracias a Dios porque si no, no hubiera nacido yo, si no más hubieran tenido 6 o 7 o 8 o 9. Pero veo que cada y que a mí me preguntan, ¿qué edad tiene tu hermano el mayor? ¿Qué edad tiene tu hermano el menor? Me voy de 2 en 2 años. Por decir, yo tengo, bueno. Y si veo la de mi hermana que le sigo, tiene 2 más. Y de la que le sigue mi hermana es 2 más. Y luego la que sigue es 2 más. Y entonces yo me voy entre 2 en 2. Y cada 2 años mi mamá tenía un hijo. Entonces me es un poquito fácil, ¿verdad? Entender las edades tanto para arriba como para abajo, porque vamos de 2 en 2. ¿Cuántos hijos ya le había dado Lea a Jacob? 3. ¿Cuántos años llevaba? Más o menos 6. ¿Estamos? ¿Cuánto tiempo trabajó por Raquel, por la que él amaba? Jacob, 7 más. Quiere decir que Jacob ya tenía 3 hijos con Lea, no tenía ni uno con la que amaba, ya iba a cumplir su fecha para poder casarse con Raquel
y aún seguía sin amar a Lea. Lea se sentía siguiendo sola, se sentía siguiendo menospreciada, se sentía siguiendo odiada, sentía sintiendo que no había nadie a su alrededor. Tenía hijos, lo que cualquier esposo hombre hubiera deseado. No uno, no dos, 3 ya le había entregado. Y cada que ella tenía un hijo y era varón, decía, ahora sí me va a amar mi marido. Hay un proverbio que dice, léalo conmigo, Proverbios capítulo 13, versículo 12. Dice la palabra, Proverbios 13, 12. ¿Qué dice? La esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. En otra traducción, esta palabra dice, la esperanza que se demora, dice, enferma el corazón. Dice, pero árbol de vida es el deseo cumplido. ¿Has tenido alguna promesa que no se ha cumplido? Y esa esperanza cuando se demora, dice que tu corazón se puede enfermar. ¿Tu corazón se puede qué? Así lo dice la palabra, no lo digo yo. Dios no te quiere enfermo. Dios te quiere sano. Él quiere cumplir la promesa que Dios te dio. Sí. ¿Qué está esperando el Señor? Que tú no estés teniendo ver tu esperanza como un ídolo. No puedes estar mirando la promesa. No puedes estar esperando ver lo que Dios te dijo que Él va a cumplir. Porque Dios sabe y conoce que mientras tú sigas viendo que la promesa es esa y vas a desviar tu vista, Dios no te la va a entregar. Perdóname, pero es lo que dice la palabra. Dios no te va a entregar esa promesa porque tú sigues viendo la promesa que está aquí. ¿Cuál era la esperanza que tenía Lea? Tener hijos ya tenía. Hombres eran hombres. ¿Cuántos? 1, 2, ¿tenía cuántos? 3 hijos. ¿Cuál era la esperanza que Lea tenía? Que su marido la amara. ¿Se había cumplido esa promesa? No. ¿Se había cumplido ese deseo en su corazón? No. Ella quería que su marido la amara. 3 hijos y no veía ni rastro alguno de que su marido la amara. La seguía odiando. Y entonces yo veo esta escritura y digo, bueno, Señor, pues tu palabra dice que sabemos que los que amamos a Dios, en Romanos 8:28 no le busque, pero dice que los que amamos a Dios, ¿qué? Todas las cosas nos ayudan a bien. Dice, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, ¿qué puedo entender yo ahorita? Bueno, Señor, ¿cómo es que ahora tengo, pensando en que soy Lea, tengo 3 hijos, tú me has bendecido, mi rival no tiene hijos, es mi hermana, y la verdad que aunque no me ama mi esposo, ¿cómo es que todo esto me puede ayudar a bien? ¿Cómo es que todo lo que ahorita estoy viviendo me puede ayudar a bien? Fíjese lo que dice. Vamos a leer Génesis 29, donde nos habíamos quedado. ¿Cuál fue el versículo último que leímos? 34. Verso 35, último versículo de Génesis 29. Génesis 29, 35. ¿Lo tiene? ¿Sí lo tiene? Dice la palabra, léalo conmigo. Concibió otra vez y dio a luz un hijo. Y dijo, esta vez ya no me importa si mi esposo me ama o no me ama. Esta vez ya no me importa si me odia y me quedo sola. Esta vez, dijo,
voy a alabar a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá, dice, y dejó de dar a luz. ¡Wow! Dejó de voltear a ver su esperanza. Dejó de voltear a ver si su marido la amaba o no la amaba. Aunque le fuera a dar un hijo, no lo diera. Ya no le importó. Ya no sabía si lo iba a hacer o no lo iba a hacer. Ya no me importa. Señor, tú ya me diste otro hijo. Y esta vez mis ojos, yo no los voy a poner en Jacob. Esta vez, Señor, te voy a alabar a ti. ¿Qué sucede aquí cuando en muchas ocasiones nosotros nos sentimos de alguna manera en que nuestras oraciones no están siendo escuchadas por Dios? Yo puedo entender que cuanto más plenitud encontraba Lea en Dios, más el Señor comenzó a aliviar las penas que había en el corazón de Lea. Cuando Lea empezó a ver cuán Dios había sido tan grande en ella, dándole fertilidad, dándole salud en 3 varones, y ahora le daba el cuarto, vio florecer la verdadera esperanza en la que ella había estado pidiendo. Árbol de gozo, dice la Biblia, es el deseo cumplido. Usted me preguntará, ¿por qué? ¿Por qué dice que ella hubo un deseo cumplido? Porque simplemente ella soltó. Ella tomó en Dios y dijo, esto era lo que yo estaba buscando. ¿Sabes que Rubén, Simeón, Leví, Judá son de las tribus que más tienen peso en Israel? Rubén fue el primogénito y hay cosas que podemos ver, hay situaciones que podemos ver en un futuro, pero finalmente son las 12 tribus de Israel. Yo creo que todos tenemos defectos en nuestro carácter, todos nos hemos resistido o muchas veces no somos capaces de afrontar. Otras cosas podemos decirlo de alguna manera que Lea, por más que se esforzaba para que su esposo la amara, no la amaba. Podemos acercarnos a buscar consejo de mucha gente y no necesitamos clases de autoestima, no necesitamos clases de éxito, no necesitamos clases que alguien me diga qué hacer o qué no hacer. La Biblia me lo está diciendo. Simplemente descubre el amor que Dios tiene por ti. Ese es el momento cuando Dios hace y permite que tú y yo nos podemos acercar a Él, porque Él no está viendo que tú estás viendo una promesa, Él está viendo que lo estás mirando a Él. Él está viendo que tú te estás acercando con unos ojos de amor a Dios. El hombre falla, el hombre tiene defectos. Hay cosas que sufrimos, penas y decepciones, y que muchas veces nos afectan como le afectaron a Lea. Su marido no la amaba. ¿Qué más en la vida le podía dar a alguien que necesitara algo así? Por eso es que ahorita lo que tú y yo debemos de entender es que la plenitud que tú y yo debemos de encontrar en Dios no la podemos tener nosotros, solamente la tenemos en Jesucristo. Y cuando hay en Él esa plenitud en mi vida y yo me tengo contentamiento por todo lo que hizo Jesucristo en mi vida, el Padre voltea y me dice, acérquenlo. Véngase, puedes acercarte. ¿Por qué? Porque tú ves ese amor tan grande en Jesucristo que el Padre dice, ven,
Solamente Dios lo puede permitir. Hay cosas que muchos tienen una relación con dificultad. Hay muchos que en muchas ocasiones han tenido altibajos, a lo mejor en su matrimonio, en su vida de soltero. Y llega un momento donde de plano tú dices si de alguna manera eres radical y empiezas a decirle, Señor, ya no me interesa. Aquí está mi esposa y créame que en una ocasión yo trabajaba en la iglesia y había dos personas que trabajaban como secretarias. Yo era el administrador, yo tenía nombre los cheques, yo le llevaba al pastor Isidro los cheques. Y en una ocasión yo fui a Monterrey a comprar Biblias y libros y de regreso compré varios llaveros y yo le regalé uno a cada una de las secretarias de una manera no buscando nada, simplemente les entregué ese llavero como una atención. No había nada en mi corazón. Y el pastor Obed Cepeda, que era como un padre espiritual que me empezó a acercar mucho a comunidad cristiana, me dijo, oye, Isidro me dio una palabra para tu vida. Y yo bien contento dije, ¡ay, qué padre, me da una palabra! Y me dijo, le dije, échamela. Digo, ¿qué te dijo? Dice, me dijo que la necedad está ligada al corazón del joven. Y yo me quedé pensando, ¿y eso me conviene o no me conviene, va? Pero me impactó mucho la palabra que me dio, que cuando era ese día era martes, y a mí me molestó mucho que me dijera en cierta manera necio. Dice, la necedad está ligada al corazón del joven. Y a mí me molestó que me dijera que yo era un necio. Y en esa ocasión, en el lugar donde nos reuníamos, un poquito más grande que este lugar, también había una tarima así como de este tipo, un poquito más alta, de la misma estatura, pero no había nada atrás, no había más que la pura tarima. Yo recuerdo que estaba de aquel lado, allá había un piano, estaba Eddie Chapa tocando el piano y toda la gente se ponía a orar los martes. Yo recuerdo que ese día me hinqué en la parte de este lado y empecé a orar al Señor. Y empecé a decirle, Señor, tú eres mi novia. Yo no quiero ser necio, yo no ando buscando a nadie. Tú eres mi novia, tú eres lo todo, tú eres el que yo más amo, Señor. Y empecé a derramar mi vida delante de Jesús, porque yo no estaba viendo una promesa, no estaba buscando a nadie. Lo que menos me esperaba yo en mi corazón es que me dijera necio, y yo me puse en contacto con Dios. Y créeme que esas 2 horas para mí se me pasaron de volada. Yo cuando terminé, estaba con mi cabeza abajo, porque así estaba como esta tarima, estaba abajo de la tarima. Tanto había derramado yo mi corazón, ya había llorado. No me sabía muchas escrituras, pero yo ya había llorado, que cuando me levanté todo llorando, traía tierra, traía lodo aquí en mi rostro. Y pude entender que era algo que yo en ese momento solté. Dije, yo no voy a buscar novia si Jesús es mi novia. Eso fue lo que le dije al Señor. Y entonces mi corazón empieza a ser tan bendecido. Había en el grupo de jóvenes donde estábamos, pues realmente el grupo de jóvenes en el que estábamos, mi esposa no estaba. Ella estaba en otro grupo de jóvenes que tenía el pastor Isidro. Y pues realmente hasta que Isidro junta los 2 grupos de jóvenes, la conocí. Y realmente nunca fuimos novios, aún conociéndonos, que yo estuviera con ella hasta mucho tiempo después, como 1 o 2 años más o menos. Y entonces ya luego les platico lo que yo viví con ella, ¿verdad? Pero el punto es que ¿cuántas ocasiones nosotros no podemos engañar a Dios y creemos que lo podemos engañar?
¿Estás viendo la promesa o estás viendo al que promete? ¿Qué te puedo decir si tú estás viendo el que promesa? Alabas al Señor. Nace en tu vida un verdadero corazón de ser un adorador. Te deleitas. Como dice la Escritura en el Salmo 37, verso 4, dice, leámoslo, Salmo 37, verso 4. ¿Qué dice? Otra vez, ¿qué dice? Léalo junto conmigo. ¿Qué dice? Deleítate a sí mismo en Jehová. ¿Y qué dice? Él te concederá los deseos de tu corazón. Al deleitarte en Dios, hay cambios en tu vida. Los efectos que tú tenías negativos de cualquier decepción, de cualquier dolor, desaparecen. Tu corazón ya no se sigue enfermando. A medida que el amor de Dios y su gozo en tu corazón empiezan a llenarte, tu alma se restaura. Hasta más guapo te ves. Bueno, las mujeres más guapas también, ¿verdad? Solamente si te deleitas en el Señor, solamente si tú le demuestras a Dios que tú nos estás, que el día en que tú recibas tu promesa, no vas a voltear tus ojos a ver la promesa, sino que permanecerán viendo al que bendice. ¿Qué enseñaba Isidro en los jóvenes? ¿Qué nos enseñó Isidro? Y mi esposa lo vio. Esto fue lo que mi esposa y yo hicimos, en cierta manera. Allá estaba el Señor. Y esto era lo que decía Isidro. Dice, esto lo compartía en el de jóvenes. Vete para allá, voy a callar. Dice que cuando tú y estábamos en jóvenes, dice, cuando tú y la pareja que Dios tiene para ti, dice, están viendo el mismo objetivo, dice, tú tienes que ir caminando hacia el objetivo. ¿Quién es tu objetivo? Dios, Jesús. Y entonces iba, decía Isidro, poco a poco, dice, Dios está haciendo que el mismo paso que ella da, tú lo estés dando. Dice, y llegará un momento donde lo único que Isidro decía, lo único que vas a hacer no es voltear a verla, ni ella te va a voltear a ver. Lo único que vas a hacer es extender tu mano, ella la extenderá y tú no dejas de voltear a ver al Señor. Eso lo predicó en el de jóvenes. Y para mí fue clave. Yo no puedo voltear a ver mi promesa. Lea volteaba a ver si mi esposo me ama, a ver si me ama, a ver, no me amó ni con 3. Dijo, creo que estoy perdida en mi vista, porque mi vista debe de estar en Dios. El día en que tú y yo alabemos a Dios y esté confiando en Dios y diciendo, tú eres, Señor, lo único que merece. No me importa, no me importa ni mi salud, no me importa mi prosperidad. A mí me importas tú, Señor. Llegará un momento donde Dios te diga, pon la mano porque te voy a dar algo. Y así de sencillo, Dios la va a poner en tu mano. ¿Cuál fue el resultado con Lea? ¿Qué pasó con Lea? Pasaron los años, con el tiempo Raquel también tuvo hijos, muere Raquel, muere Lea. Y fíjate bien lo que pasa con Jacob en su lecho de muerte. Dice la palabra, Génesis 49, voy a pedir el del teclado que pase. Génesis capítulo 49, versículo 29. Génesis 49 es de los últimos capítulos de Génesis. Verso 29. Dice la Escritura.
Esto habla Jacob en su lecho de muerte, con sus hijos. Dice, les mandó luego, léalo conmigo, ¿y qué dice? Y les dijo, yo voy a ser reunido con mi pueblo, sepultadme, ¿cómo? Con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo. Verso 30, en la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Mamre, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón el Eteo para heredad de sepultura. Versículo 31. Allí sepultaron a Abraham y a Sara. ¿Quién está hablando? Jacob. ¿A quién se lo está diciendo? A sus hijos. Dice, allí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer. Allí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer. Allí también sepulté. Allí también, con los importantes, con los que tenían significado en la vida de Jacob. Dijo, ahí sepulté a Lea. Lugar de honor para Jacob. Lugar que tal vez se dio cuenta muy tarde. Cómo Dios, la aflicción de una persona, la llegó a embellecer tanto. Convirtámonos en un adorador. No estés esperando que las cosas funcionen a tu manera. No es la forma en la que Dios te va a dar lo que tú quieres. A tu manera, no. A Dios no lo puedo engañar. La única manera en la que Dios a mí me entrega lo que realmente mi corazón desea es no en mi necedad. La necedad está ligada al corazón del joven, dice la palabra. No lo podemos engañar. ¿Quieres sanidad? Suéltala. Finalmente, todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Te sientes menospreciado? Suéltalo. ¿Sientes que alguien te odia? Suéltalo. Mira al Señor. Ve su amor, adórale, alábale. Y que lo demás te importe un comino. Él va a tomar lo que tú le entregues. Él va a transformar en algo muy hermoso en su debido tiempo. Yo digo que el mismo año que mi esposa cumple años, el mismo día yo cumplo también, igual que ella. Días pasados ella cumplió años, yo cumplí junto con ella. Y créanme que yo le he dicho, varias veces digo, volvería a escoger a casarme contigo si ahorita me dieran la oportunidad de volverlo a hacer. Dios quiere que tú y yo vivamos en gloria.
Dios quiere que tú y yo vivamos en victoria. ¿Lo crees? Dios quiere que tú y yo encontremos la plenitud en Jesucristo. La Biblia dice que Jesucristo dio su vida por la iglesia. Y dice: maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia, dando su vida hasta la muerte. No todos somos muy buenos maridos. Yo llegué este tiempo a comprender muchas cosas de cómo realmente a veces nos faltan muchas cosas. Tanta gente que hemos ministrado, yo me he dado cuenta de algo, que en muchas ocasiones le preguntaba yo a una maestra: ¿por qué se divorció, maestra? Cuando yo era director del CEBAC. Ya partió con el Señor la maestra. Se sentó en un sillón que yo tenía en la oficina y me dice, traía muchas cosas, nomás se había asomado a platicar conmigo, y cuando le hice la pregunta se sentó, hizo un suspiro largo y me dijo: por un foco, pastor. Y yo: ¿por un foco? Dice: tómalo como quiera, pastor, tómelo como quiera, dice. Mi esposo es una gran persona, dice. Me construyó una casa grande, amplia, dice. Y yo le dije: hazme una lavandería grande y bonita, dice, porque soy maestra, mucho tiempo de mi trabajo estoy fuera, y el tiempo que no estoy en mi trabajo estoy en la lavandería, lavando, planchando, arreglando, haciendo tareas, y todo lo hago en la lavandería. Y él me construyó una lavandería grande, muy bonita, pero el techo lo hizo alto, que porque el calor, y usted sabe cosas de esas. Dice: yo cambio un foco si está en mi cuarto, cambio un foco si está en la cocina, pero cambiar un foco en la lavandería no puedo porque está muy alto, pastor. Le pedí a mi esposo: cámbiame el foco. Me llevé una lámpara. Toda mi vida vivo en la lavandería, dice. Pasó una semana, un mes, 2 meses, y yo seguía con mi lámpara. Y fue motivo por el que se divorció. Diga, me dijo: llámele como quiera. Un foco, dice, tal vez fue lo que derramó el vaso, pero dice: yo trabajo, yo tengo dinero, sé ganar, sé hacer muchas cosas, sé cambiar focos. Ese está muy grande. Dice: pues finalmente contraté a alguien que lo cambiara. Dice: ella era llenita. Dice: yo no puedo subirme una escalera, pastor, una mesa tampoco, y aparte está muy alta. Dice: pero no me pudo cambiar un foco. Tenemos muchos errores, y si nos vamos delante de Dios tenemos más, pero siempre queremos lo mejor para nosotros. Dios también. Dios no se equivoca, pero Dios quiere lo mejor para nosotros. ¿Lo cree? Dios quiere lo mejor para usted. Dios tiene preparado lo mejor, pero Dios sabe que mi corazón puedo estar volteando simplemente el día en que yo le estoy pidiendo algo y Dios me lo entrega. No volverme a parar para seguirlo buscando. Me puedo dar vuelta y ya no. Ya recibí lo que tenía, lo que quería. Ya lo tengo. Gracias, Señor. Bye. Somos carne. Pero aprendamos que Dios no puede ser burlado. Dios siempre me va a dar más de lo que yo les espero recibir. Mucho más. ¿Lo cree? Dios le puede dar mucho más de lo que usted puede recibir. Usted quiere recibir. Dios tiene mucho para darnos, pero a Dios no lo podemos
burlar. No busquemos en nuestro corazón con una, ¿cómo se le dice? Como una condición. No busquemos a nuestro Dios por una conveniencia. Busquémosle porque lo amamos. Busquémoslo, como dijo Lea, con este hijo. Ya no voy a estar preocupándome qué nombre le pongo para agradar a Jacob. No, le voy a poner un nombre que agrade a Dios. Alabaré al Señor. Este hijo, dijo, yo lo consagro a él. ¿Sabes que Judá, de la tribu de Judá, nace en descendencia nuestro Señor Jesucristo? Tanto amor Dios tenía en Lea, que todavía en Lea, en su descendencia, nace nuestro Señor Jesucristo. José era de la tribu de Judá. Por aquellos que dudan y que dicen, bueno, entonces si José embarazó a María, no, María fue estéril, María fue virgen cuando fue embarazada, porque el Espíritu Santo vino sobre ella. Pero como hay estudiosos de la Biblia y dicen que tenía que venir de la tribu de Judá, el autor de Mateo dice, viene de la tribu de Judá. José es de la tribu de Judá. Dios no se equivoca. Dios hace todo perfecto. ¿Lo crees? ¿Lo quieres? Convirtámonos en unos adoradores del Señor. Y si hay algo que ahorita te está afligiendo tu corazón, si hay alguien que te está menospreciando, si hay alguien por lo que tú te sientes odiado, no amado, si hay algo por lo que tú estás persiguiendo, buscando en tu corazón, y no es Cristo, sino es una naranja o media naranja, dile al Señor, no quiero ser necio, Señor, te lo entrego, y tú eres mi novio, mi novia, mi sanidad, mi prosperidad. Tú eres lo que tú estás buscando en tierra. Dile al Señor, tú eso eres para mí. Lo queremos. Póngase de pie.